Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay, Sergio Miranda, que nos toma desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y por supuesto a nuestro canal que acabamos de inaugurar hace un mes, TV en España, que estamos transmitiendo para toda Europa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por hacernos la cosa más fácil. Nos vamos a ir a algún lugar de Miami, porque allí encontramos a Gustavo Marín, analista político. Gustavo, un gusto de saludarte, bienvenido. Como siempre, es un placer. ¿Cómo está la tarde hoy ahí por tu zona? Bueno, soleada. Soleada, eso es bueno. Igual que aquí, igual que aquí. ¿Tú crees que está soleada la vida de Donald Trump o está con tormenta? Bueno, depende a quién escuchar, ¿no? Si lo escuchas a él, tiene los dos calificativos que siempre dice que es lo más grande que hay y esto es tremendo. Lo que pasa es que los que no comparten su punto de vista no lo vemos ni tan grande y lo vemos que es tremendo, pero tremendo problema es lo que tenemos con él. Así que hay dos evaluaciones desde ese punto de vista a 2 semanas de comenzar su mandato. Desde que inició este mandato, si tuviéramos que evaluarlo como un resultado del partido de fútbol, ¿está ganando, está empatando o está perdiendo en sus negociaciones de todo este tiempo? ¿Cómo lo ves? La norma debe ser que los primeros 100 días de una administración presidencial norteamericana siempre goza dentro de la mejor buena fe y la buena voluntad de gran parte, si no de la mayoría del electorado. Sin embargo, las encuestas de apoyo o crítica al presidente Trump no revelan eso, revelan todo lo contrario. Tan pronto comienza su mandato presidencial, las encuestas determinan que él tiene el 47% máximo, el 47% de aprobación popular. Por supuesto, un poquito más que lo que tuvo en su primer mandato, que fueron 42, pero si te fijas, resta del 50% o del 51% de aprobación. O sea que aún en estos momentos que pudiera gozar como otros presidentes lo han tenido. O sea, dicho sea de paso, esta apreciación es inferior a la que han tenido Biden, la que ha tenido este señor Clinton y Bush, dos en ese mismo sentido. Así que, ¿qué nos depara el futuro? Es muy difícil, porque por lo menos si comenzamos las experiencias de otros términos presidenciales, en realidad tienden a bajar la expectativa de aprobación. Así que por el momento tiene poca expectativa y pudiera peligrar que se cayese en algo todavía más inferior. ¿Tú crees que está tomando las decisiones y ganando posicionamiento firme? Por ejemplo, quisiera saber, porque el Comité del Senado de Estados Unidos aprobó a Robert Kennedy. Bueno, sabemos que evidentemente está señalado por su postura antivacunas. ¿Esto qué le dio a Donald Trump esta postura ante el Comité del Senado que, bueno, finalmente terminó aprobándolo, pero con cuestiones? Bueno, fíjate, no tan solo con Robert Kennedy Jr. No, empecé por ahí. Sí, sino si tomemos a toda una serie de gente y tratamos con la mejor de las buenas fe interpretar esta determinación de él, pues ha puesto a la gente con menor experiencia y menos capacitada
a ejercer el mando de ministerios que, o sea, en América se le llama así, o secretarías como se le habla, o departamentos como se habla en los Estados Unidos, altamente importante. O sea, para secretario de Defensa hay un señor que de apellido es Hegseth, cuya mayor experiencia ha sido la televisión de Fox Channel. No hay duda que tuvo una labor impresionante, heroica, en la guerra creo que fue de Irak. Pero sus críticos dicen que con esa experiencia de haber sido herido en batalla en Irak, pudiera aspirar de capitán de la reserva que él era, a quizás coronel o general. Pero aquí estamos hablando de administrar, como es el Departamento de Defensa, de 3 millones de personas que trabajan dentro del departamento como empleados, administrar el primero o segundo presupuesto mayor de la República, y de tomar una serie de decisiones estratégicas que habría falta saber calibrar la situación y tener la experiencia a niveles muy altos que este señor no lo tiene. Sigue con la señora que no sé en qué ministerio la pusieron, que hasta ahora era la dueña de las compañías de lucha libre aquí. Sigue por una serie, hay elementos muy positivos en la parte de finanzas, por lo menos han tenido la experiencia, y también hay que reconocer que Marco Rubio ha tenido una experiencia en política exterior, o sea, por su posición en el Senado, sobre todo en los comités que tienen que ver con la política exterior. Fuera de ahí, la mayor parte de los que él ha designado, inclusive este señor que acaba fue esta semana el hearing o su audiencia, que es el que está a cargo del FBI, en realidad no ha tenido experiencia de administración, ha tenido una fiscalía y una defensoría pública, pero más que eso no lo ha tenido. O sea, si ponemos una característica común de todos los designados, es simplemente por una lealtad ciega hacia la presidencia del señor Bush. Más allá de eso, los malintencionados que lo miran de una manera diferente creen que, o sea, lo que está mandando es la mejor manera de desbaratar el Estado institucional de los Estados Unidos. Si miras eso y añades también la decapitalización del Buró Federal o sea, el FBI, Buró Federal de Investigaciones, el cual eliminó totalmente a los primeros y segundos mandos, que ya no existen dentro del FBI. Todas las personas que eran de los 50 y pico de oficinas que tiene el FBI, casi todos los dirigentes de esas oficinas, más la alta dirigencia del FBI, fueron eliminadas. O sea, no sé cuál es la intención, pero no apunta bien. Interesante, interesante. ¿Qué opinás de la gestión que hasta ahora está mostrando Elon Musk? Bueno, si nos remontamos a la historia mundial o a la historia universal, ha habido elementos de alta influencia. Por ejemplo, Rasputín fue uno de ellos con el zar de Rusia, que la influencia que tuvo sobre la zarina, una influencia extraordinariamente negativa, que terminó siendo asesinado por los mismos partidarios del zar. La influencia es increíble. Este es un señor que tiene más de 3.000 millones de dólares en contratos con el gobierno. O sea, no hay duda que existen verdaderos conflictos de intereses. Y aparte de todo, lo han puesto como una especie de función extraministerial, como la descripción creo que salió ayer, como un empleado especial del gobierno federal, que en realidad no reúne la definición exacta de ese tipo de clasificación de empleado. No cobra, pero su duración tendría que ser menos de un año, y ya veremos si sigue haciéndolo. Al mismo tiempo, el señor Musk tiene una serie de empleados que él lleva a todo esto, que lo que existe en términos de preocupación es que ninguno de esos asesores que él lleva, que son de sus compañías, tienen la clasificación de seguridad nacional apropiada para estar buscando dentro de los secretos nacionales de los Estados Unidos. Igualmente,
al entrar a analizar la cuestión fiscal y los dineros que existen en el gobierno, para una persona que a su vez es un contratista con el gobierno, pues va a tener una estimación muchísimo más amplia que nadie, que pone al resto de las personas en desventaja, de cuál es el erario para el poder solicitar los llamados grants o contratos federales. Así que es muy, muy complicado. Hay gente que le llama un cogobierno que está realizando Musk con Trump. Otros están apostando en cuánto va a durar Musk. Exactamente. Ahí apuntaba yo. ¿Quién será el que mande? ¿Quién será el que va a tener digamos, la personalidad de dominar al otro? Porque es una carrera de poderío ahí entre los dos. Realmente, o sea, a mí no me gustan estas interpretaciones porque yo no soy espiritista, yo no puedo entrar en la mente de la gente, pero viendo desde afuera, te diría que se adecua a una manera de proceder Trump, en el cual pone a un tercero a que haga lo que él quisiera que se hiciera, pero que culpen a esa persona. Eso es un lado. Lo otro es que verdaderamente, demostrado en el primer mandato, aunque muchas personas que lo apoyan dicen que es ya es un ejecutivo presidencial diferente, pero lo que habría que ver también es que verdaderamente el señor Trump tiene lo que en español le dicen lagunas extraordinarias en lo que es la administración del pública, ¿no? En ese aspecto. O sea, no creo que él tenga la capacidad de Musk de entrar en una serie de cuestiones de costos y empleomanía muy complejos, que en realidad eso se le había dejado a este otro señor que fue sentenciado en Nueva York, que es quien corría las finanzas de su compañía de real estate en un momento dado. Así que veremos. Yo creo que hay gente que dice siempre, y eso fue patente en su primera administración, de que Trump es fácil, quien esté más cercano de Trump en un momento dado es la manera con que Trump va a actuar. Así fue de otros que estuvieron al lado de él y fenecieron igualmente, así que veremos cuánto dura Musk. Evidentemente entre los dos, no sé, tiene que haber un amor muy, muy, muy fuerte porque lo que percibimos de afuera, de lejos, estamos viendo de que hay dos poderes que en este momento, bueno, hay que estar ahí tratando de sobrellevar la cosa, pero van a aparecer los intereses propios. Uno, un multimillonario que tiene mucho más dinero que Trump, y otro Trump que tiene mucho más poder hoy día por ser presidente de los Estados Unidos que Elon Musk. Pero eso en algún momento tiene que haber un roce y una ruptura. Sí, de acuerdo. No hay duda que ambos están operando sobre una situación que es real. Yo creo que ha habido durante mucho tiempo las críticas sobre la eficiencia del gobierno federal. Lo que pasa es que la apreciación de la conducta de Trump y Musk en este momento sobre estos recortes que están haciendo, pues muchos lo achacan al hecho de realizar los suficientes ahorros sin importar la cuestión práctica del gobierno para el próximo paso, que es la reducción de impuestos a los billonarios, que es parte de su compromiso electoral. Bueno, salimos de este tema. El tema Panamá, el canal de Panamá. Estuvo allí un representante, ya lo sabemos, de Estados Unidos, muy conocido por nosotros, nuestro amigo Rubio. Pregunto, ¿qué resultado dio este acercamiento entre los dos gobiernos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, vamos desde el comienzo. O sea, lo típico de Trump es hacer una serie de alegatos, llamémosle inclusive acusaciones, que en realidad cuando uno entra en materia e investiga no son ciertas. Él habla de que los chinos dominan, son los que controlan el canal,
Sí. que en realidad Panamá no es el poder actuante, y que tratan a los Estados Unidos muy mal. O sea, es una parte de que existe en Estados Unidos, a manera de idiosincrasia, de que existe un segmento del pueblo norteamericano que tiene un eterno complejo de inferioridad cuando nuestra nación lidia con otros. Siempre piensa que están abusándonos. Se olvidan de las veces que nosotros también lo hemos hecho. O sea, esto es una transacción comercial y política en cual aparentemente por la magnitud de Estados Unidos le ha salido mejor a Norteamérica que al resto del mundo. En este caso, los chinos sí tienen o sea, tienen unos, o sea, dentro del canal tienen dos puntos de descarga, pero no dominan el canal, no controlan la administración. Esa es la República de Panamá y su agencia administrativa. Y en realidad legalmente hubo un acuerdo entre Estados Unidos, o sea, una especie o sea, contrato en Estados Unidos, en el cual hubo una cesión de Estados Unidos a Panamá, en la que es la potestad y la prioridad y la propiedad del canal. No sé qué va a pasar, pero si observas es parte de la estrategia o la táctica de Trump de crear el caos y luego pasar al próximo caos. O sea, ya se olvidó Panamá. No, recordemos que quería tomar Groenlandia. En esta última semana él quiere incorporar al Canadá como un estado. O sea, sería el estado más grande que hay. O sea, el 51 estado, increíblemente, y llamar como él le dice al actual premier de Panamá, le dice el gobernador Trudeau. O sea, son situaciones que en realidad, esto me recuerda, en todas las esquinas de América había alguien que jugaba con unas tapitas y ponía una pelotica dentro y uno lo movía con una rapidez y había que ponerle un peso sobre cuál iba a salir con la bolita. Y aquí hay que seguir la bolita porque muchas veces los movimientos de Trump en nada tienen que ver con el objetivo que Trump está tratando de lograr. Lo vemos precisamente no tan solo en Panamá, sino lo hemos visto en los supuestos aranceles que de pronto le impuso al Canadá y a México, en el cual alegaba que era el fentanil, a pesar de que el fentanil ocupado en el Canadá son 230 libras por todo el año. En México creo que fueron 23,000 libras. No es, por ser decente con el presidente Trump, vamos a decir que fue inexacta su estimación en cuanto al Canadá. Pero lo peor en esta transacción, que ahora le dicen pausa, es que las medidas que él aceptó tanto del Canadá como de México ya habían sido implementadas. Las medidas que el Canadá le alegó él que la había extraído de como concesiones canadienses, ya estaban firmadas y en función desde el día 25 de diciembre. De la misma manera, México ya tenía 19,000 hombres sobre la frontera. Así que hay que ver, no sé si es la seriedad de estas acusaciones constantes que él levanta, y cuál es la motivación detrás de ellas, que es para sentar el caos, buscar la prensa, establecer una discusión y lograr alguno que otra concesión si puede, si no sigue para el próximo punto. El viaje de Marco Rubio es interesante porque lo que no se menciona es que sí Panamá aceptó que las deportaciones que vayan directo a Venezuela, como no existe una relación ni política ni comercial entre Venezuela y Estados Unidos, van a aterrizar primero en Panamá y luego el avión seguirá hacia Venezuela, con estos deportados que se jugarán los miles y que Maduro ya consintió en aceptarlos. Así que esa es parte de lo no dicho del Panamá, y creo que eso es lo que se extrajo de concesión. Igualmente que no hay una explicación adecuada. O sea, aquí ha habido una serie de venezolanos naturalizados en los miles que creyeron en los cuentos de sirenas de Donald Trump, votaron
en estas elecciones y estamos viendo que en realidad, por lo menos las expectativas eran la mano dura con Maduro y una aspiración a secundarlo, el movimiento que existe de resistencia contra Maduro dentro de Venezuela. Y lo que hemos visto ya prácticamente es todo lo contrario. O sea, se eliminó el TPS, que dicho sea de paso fue una medida aprobada por el presidente Biden, que se aprobó su extensión. El TPS es la calidad que una persona no legal en los Estados Unidos obtiene la legalidad de poder quedarse por un tiempo, tiene una extensión y poder trabajar legalmente, ¿no? Eso fue suspendido, o sea que hay casi 800,000 venezolanos, se estima que en estos momentos estén con una mano delante y la otra detrás, sin ninguna protección legal. Y además sujetos a ser demandados, a ser deportados igualmente. Así que, ¿cómo se logró eso? Bueno, hubo una visita, creo que fue del señor Mauricio Clover, que no se explicó. Hay dos fotos donde se están dando la mano, pero el resultante de eso fue la anuencia de Maduro de recibir a los deportados, y veremos qué otras concesiones Estados Unidos le ha brindado a Maduro, que no han sido todavía publicadas, pero definitivamente nadie da nada de gratis, ¿no? En este sentido. Bien, bien. Me encanta pasar temas así, porque ¿Seguro? manejas todo con mucha claridad y dejas prácticamente resueltas las preguntas. El caso Canadá, después de la amenaza arancelaria de Donald Trump, después del encuentro con el representante de Canadá, ¿cómo estás viendo la cosa? Porque el otro día los canadienses abuchearon el himno de Estados Unidos. Bueno, hay una serie de circunstancias que están complicando, pero ¿cómo lo ves que se pueda resolver ese tema? Bueno, vamos a hablar ciertas cosas claras en esto también. No hay duda, y esto no es nada nuevo, que en muchos sectores o líneas comerciales, el Canadá ha tenido unos beneficios unilaterales, ¿no? Por ejemplo, la exportación del pescado de Canadá hacia Estados Unidos pasa por una sola frontera y un solo costo. Los canadienses han hecho difícil la exportación del pescado al Canadá porque hay como 3, 4 o 5 niveles administrativos y arancelarios que hay que pasar. O sea, hay ciertas protecciones y Trump en ese caso tiene razón, de que hay países que tienen un sector de protección a sus industrias y a su economía que dificultan a los Estados Unidos poder enviar mercancías hacia estos países, ¿no? El problema es que además de eso, el Canadá es un aliado, custodia uno de nuestros lados, aparte de todo lo demás. Es un aliado firme. Increíblemente, el mayor exportador de petróleo hacia los Estados Unidos en estos momentos es el Canadá. O sea que lo que trato de decir en ese sentido es que si Estados Unidos impone unas penalidades arancelarias al Canadá, la respuesta canadiense también va a tener una dimensión que va a afectar la economía norteamericana. Si se pone un arancel al petróleo, si se pone un arancel a la exportación y a otra serie de factores, definitivamente va a dañar. Igualmente, yo estaba viendo las declaraciones de la Cámara de Comercio del Canadá y su presidenta, que en su evaluación de una de estas penalidades, ellos calculaban que se iba a perder un 2% del Producto Interno Bruto en caso de que hubieran los aranceles. O sea, lo que estamos hablando, que estas guerras comerciales, sobre todo hechas de una manera tan abrupta y de cierta manera cuando te pones a escuchar los argumentos tan irracional, pues no conducen sino a crear una situación de caos y de inseguridad financiera y comercial a nivel del mundial en ese sentido. No beneficiarse a ninguna de las partes en esta manera. Se calcula ya que precisamente ya que la manufactura de carros y de otra serie de vehículos
de los provenientes de Canadá y fuera también de México, de establecer estos aranceles, el precio de los automóviles en los Estados Unidos iba a subir entre $3,000 a $5,000 adicionales. Claro. O sea, cuando el señor Trump alega que el país que manda es el que va a pagar, no es cierto. El que va a pagar es el que está importando, que es el intermediario, que a su vez tiene que subir los precios del producto para ser costeables para su comercio en ese sentido. Así que se calcula, es más, hay un aspecto histórico de esto, y es que muchos economistas llegan o llegaron a una conclusión, y eso es lo que se está conversando en estos momentos, que fue precisamente la imposición de aranceles previo a la gran recesión del año 20 y pico y 30 y pico, lo que causó el inicio de la gran depresión de los años 20 en los Estados Unidos. Sea esto un preámbulo de aquel estudio histórico o no, ya lo veremos, pero definitivamente hay dos posiciones sobre los aranceles. Quiero advertir que yo no estoy totalmente en contra de los aranceles. Lo que estoy en contra es de inventar de una manera un tanto no muy profesional en ese sentido, de jugar con los aranceles como lo estamos haciendo en estos momentos, o lo está haciendo el presidente, sin una proyección clara, una planificación correcta y una previsión a todos estos descalabros que pudieran ocurrir y tener una respuesta hacia ellos. Es evidente que Estados Unidos es 10 veces más grande que Canadá y eso significa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un dato, este restaurante, así lo llamamos así, McDonald's, opera más de 1.400 restaurantes en Canadá. En Estados Unidos tiene 14.300 sucursales. Todo esto se puede reflejar nada más que como un dato determinado, pero magnifica lo que significa la diferencia entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves que termina esta situación con Canadá? Bueno, para empezar, tú empezaste comentando que chiflaron el himno americano el otro día. O sea, exactamente. Lo que ha sido y debería continuar siendo, que es una relación entre dos países hermanos, dos naciones que se han secundado mutuamente, porque el primer destacamento de soldados que se mandó a Irak fueron las tropas canadienses. Canadá ha sido un socio permanente del destino de la seguridad nacional norteamericana. Así que la pregunta es si todo esto no van a quedar un remanente de soberbia y de mala voluntad entre ambos países, sobre todo entre los canadienses, que como tú lo has descrito es un país muchísimo menor a los Estados Unidos en todo, y que esto pudiera afectarlos de una manera más grave. Inclusive si se logran concesiones de parte del Canadá, no podemos ignorar que se queda un mal de fondo, que ojalá que no exista una situación a nivel mundial en el cual Estados Unidos se quede solo, rodeado por todos los países que no han sido beneficiados en estos tratados con Estados Unidos y que de mala fe traten de dañarnos. Ojalá que eso no ocurra, pero la posibilidad queda ahí también. ¿Cómo ves, Gustavo, este acuerdo que por un mes, no sé cuántas cosas pueden pasar en un mes, pero no hay nada seguro para el futuro, este acuerdo de retransar el tema de los aranceles con México? Bueno, bien, pero lo que decía inicialmente, y yo no lo sabía, porque nos estamos informando de todo lo que pasa. A cada rato estamos teniendo nuevas versiones, ¿no? Sí. La realidad es que ya México había hecho eso en términos de la frontera. Y Canadá igualmente había acordado y empezado a implementar lo que le prometió a Trump. Ahora ya estaba siendo desarrollado por Canadá igualmente. O sea, si vas a los acuerdos del 25 de diciembre, o sea, todo lo que Trump dijo que había forzado a que Canadá admitiera ya estaba logrado. Y si buscas Facebook, hay un chiste que pone a los dos presidentes, o sea, al primer ministro canadiense y a la presidenta de México,
diciendo más o menos en términos cubanos que se habían engañado, que le habían hecho creer a Trump que esto eran concesiones, que ellos ya lo habían realizado y que fíjate, habían logrado esta pausa de 30 días, ¿no? El problema de esto, volvemos es la falta de seriedad, y si nuestros adversarios, aún nuestros aliados, se dan cuenta que la amenaza de un arancel o una amenaza cualquiera que Trump pudiera lanzar no es cierta, sino tiene una motivación exactamente de una negociación, cada día se pierde un tanto de ese poder secreto pero existente de la capacidad de Estados Unidos de hacer daño. Se pierde el respeto a la misión presidencial también. Bien. Un tema más que mediático hoy, ¿no? Hoy hay una reunión esta tarde por la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y va a estar, por supuesto, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué presumís de esta reunión? Bueno, ayer creo que en la BBC había una entrevista con un ex general de lo que se llama el IDF, que son las Fuerzas Armadas de Israel. Y la pregunta que tú acabas de hacer se la preguntaron a él. Y él dio dos interpretaciones. O sea, la interpretación pública en estos momentos es que Netanyahu es reacio a ningún acuerdo que pudiera mejorar la situación en el Mediano Oriente con Hamas en este sentido, y que Trump, que es el presidente, quisiera que hubiera un nivel más estable. El general interpretó que Netanyahu lo que estaba haciendo era lo que Trump quería que se hiciese, desequilibrar el área y crear un tipo de problema final con tanto en lo que es Gaza. Ya Trump planteó la extracción de los palestinos de Gaza, que es totalmente una violación del derecho internacional. Pero al mismo tiempo la situación del señor Netanyahu es difícil por dos factores. Uno, porque está siendo juzgado a manera criminal, tanto él como su esposa, por determinados hechos de fondos ilegales que obtuvieron. Pero por el otro lado, peor que eso es que Israel tiene unos partidos religiosos que son mucho más extremistas, pero que son parte de la composición química de lograr una mayoría en el gobierno y lograr el primer ministro. Recordemos que Israel se pasó 10 meses sin primer ministro, precisamente por el desequilibrio de estos partidos religiosos. Esa es la fuerza que se opone a ningún acuerdo, inclusive esto que es el reenvío de vuelta de los rehenes que están bajo la guerrilla de Hamas. Pues estos partidos quieren continuar la guerra. Así que hay al final, que es la eliminación precisamente de Hamas. Netanyahu patina entre las dos vertientes en ese sentido, pero la realidad ya establecida es que, a pesar de todo esto, Israel sí ha ganado la guerra, pero no ha podido extirpar jamás de esa área igualmente, ¿no? Y que el costo tanto en vidas como para los israelíes, como en la economía, como en las amenazas, continuaría de continuar este estado belicoso indefinido en ese sentido. ¿Tú crees que...? Sí, perdón. No, adelante. No, de entrada, Israel está dividida como está en los Estados Unidos. El 50% de la población está a favor de Netanyahu, pero el otro 50% está en contra. Así que es nuestra situación en Estados Unidos, ¿no? Hay un por ciento, cuando el propio señor Trump habla de que ganó por unas mayorías, eso totalmente en la mente de él, que le gusta fantasear.
Trump ganó, le ganó a la ex vicepresidenta Harris y candidata presidencial en el nivel de los que se llaman en Estados Unidos colegios electorales. Le ganó por 1.5%. Perdón, en el voto popular ganó por 1.5% de diferencia. Y en la votación de los colegios electorales, que es el otro lado de la elección en Estados Unidos, ganó por 80 colegios electorales nada más, una cifra inferior en otras campañas presidenciales con otros presidentes. Así que verdaderamente Trump no tiene lo que se llama en política o en ciencias políticas un mandato, que es un apoyo abrumador para hacer nada de lo que está diciendo. Sin embargo, es parte de esa técnica de media verdad, mentira y media, desinformación, ignorancia de los electores norteamericanos, que es abundante. Quien vive afuera tiene un concepto que nosotros aquí nos damos cuenta que hay una gran cantidad de personas no bien informadas, y sobre todo cuando los medios han sido tomados paulativamente por los elementos de la extrema derecha. Por ejemplo, si vemos la propiedad, en Estados Unidos hay más de 13,000 y pico de estaciones de radio, en su mayoría están en manos de la extrema derecha. En las cadenas de televisión, a pesar de las nacionales, pero también está Fox News como que lo pudiéramos llamar el Ixvesia norteamericano o el Granma americano en ese sentido, porque es un elemento propagandístico más que nada. Pero también existen cadenas pequeñas de 20 o 30 o 40 emisoras de televisión por niveles de estados que están en manos de los grupos más extremistas también. Así claro. Que eso ha sido parte de este tipo de situación. Bien. Creo que hemos pasado rápidamente por un lindo recorrido de la actualidad. Hay muchos temas más, pero creo que se fue el tiempo y te agradezco infinitamente, Gustavo, esta gentileza de darnos una visión bien amplia de lo que está sucediendo en el mundo. Muchísimas gracias. Encantado. Gustavo Marín, uno de los analistas, yo diría que poniéndolo en la balanza, están las dos parecidas, ¿no? Tiene un análisis muy claro de la situación y no tira ni para un lado ni para el otro. Busca en realidad ser objetivo y creo que lo logra. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Gracias, Gustavo. A la orden. ¿No te volví loco? No, todo bien. Muchas gracias. Igual. Muy amable. Bueno.